La mañana que recibí la citación judicial comenzó como cualquier otro martes en Boston. Estaba clasificando el correo en nuestro mostrador de la cocina, a la mitad de las noticias de la mañana, mientras que mis hijos, Emma y Lucas, discutieron sobre el último Pop-Tart. El sobre de Manila parecía oficial, pero no estaba preocupado, probablemente solo otro aviso de deber del jurado. Pero cuando lo abrí y comencé a leer, mi taza de café se congeló a la mitad de mis labios. Mi suegra, Margaret, me estaba demandando. Las palabras se borraron en la página mientras trataba de darle sentido. Ella afirmaba que yo era una influencia destructiva en la vida de su hijo y que estaba deliberadamente manteniendo a sus nietos alejados de ella. Cada línea de legaleses se sintió como una bofetada en la cara. La mujer que había sonreído y me abrazó en la cena de Navidad hace solo 2 meses intentando desgarrar a mi familia a través del sistema legal. Debo haber hecho algún tipo de sonido, porque mi esposo Tom dejó de escribir en su computadora portátil y levantó la vista. «¿Todo está bien, Sara?» Cuando no pude responder, él vino y tomó suavemente los papeles de mis manos temblorosas. Observé su rostro mientras leía, viendo el color drenarse de sus mejillas. «Jesucristo», murmuró, pasando una mano a través de su cabello castaño ya desordenado. «No puedo, quiero decir, sabía que mamá estaba molesta porque nos moviéramos por la ciudad, pero esto es...». Se quedó, luciendo tan choque como sentía. Pero había algo en su expresión, una falta de sorpresa, tal vez, que me hizo apretar el estómago. «Sabías que podría hacer algo como esto, ¿no?». Mi voz salió más nítida de lo que pretendía, y Emma y Lucas se callaron en la mesa de la cocina, sintiendo la tensión. Tom no me encontraría con los ojos. «No es exactamente esto, pero ya sabes cómo he estado desde que papá murió. Se ha estado recibiendo cada vez más». Él hizo un gesto impotente. «Control». Agarré mi teléfono y comencé a desplazarme por mis contactos. «Estoy llamando a Julie». Mi cuñada siempre había sido la pacificadora familiar, la única persona que a veces podía hablar sentido de Margaret. «Ella ya sabe», dijo Tom en voz baja. «Mamá la llamó anoche para advertirla sobre lo que venía». Julie trató de dejarla fuera, pero sabes cómo mamá se pone una vez que se le decida algo. Los niños estaban susurrando ahora, y el labio inferior de Lucas estaba temblando. A las 7, tenía la edad suficiente para saber que algo andaba mal, pero demasiado joven para entender que. Emma, a los 10 años, nos miraba con ese aspecto inquietantemente perceptivo que a veces tenía. Me obligué a respirar profundamente y sonreírles. «Hola chicos, ¿por qué no van a terminar de prepararse para la escuela? Tenemos que irnos en 15 minutos». A regañadientes reunieron sus platos y subieron las escaleras. Emma arrojó miradas preocupadas sobre su hombro. Tan pronto como estuvieron fuera del oído, dejé que mi compostura se rompiera. «¿Qué demonios vamos a hacer, Tom? En realidad, está tratando de demostrar legalmente que soy un apto, ¿qué? ¿Esposa? ¿Madre? ¿Qué es exactamente la esperanza de lograr aquí?» Tom ya estaba en su computadora portátil nuevamente, escribiendo frenéticamente. «Estoy buscando abogados de derecho de familia». «Mamá usa Harrison Smith, ¿lo recuerdas del club de campo?». Me hundí en una silla de cocina, mi mente acelerando. Cada interacción con Margaret en los últimos 5 años comenzó a tocar en mi cabeza como un carrete destacado de comentarios pasivos agresivos y excavaciones sutiles. La forma en que ella accidentalmente me dejó fuera de las fotos familiares en Navidad. Su constante recordando sobre la exnovia de Tom de la universidad. El tiempo que había aparecido sin previo aviso en una noche escolar con boletos para un juego de los Medias Rojas, luego actuó devastada cuando dijimos que los niños necesitaban hacer la tarea. Nunca me ha perdonado por robar, lejos de Boston propiamente dicho a los suburbios, dije lentamente. O por sugerir que pasemos el último día de Acción de Gracias con mi familia en Connecticut. O por trabajar a tiempo completo en lugar de quedarnos en casa con los niños. O para. Dios, Tom, básicamente existente y no es la nuera. Buscado. Tom extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano. Lucharemos con esto. Juntos. Mamá ha ido demasiado lejos esta vez, incluso Julie está de acuerdo. Y sabes que Julie nunca va en contra de ella.
Volví, pero mi mente ya estaba cambiando al modo de estrategia. 5 años de gestión de proyectos corporativos de alto riesgo me habían enseñado cómo manejar una crisis. Necesitamos documentación. Cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada correo de voz donde ha tratado de socavarnos. Recuerde que cuando le dijo a la escuela de niños que era su contacto de emergencia sin preguntarnos. Y el tiempo que intentó llevar a Emma a buscar sus oídos perforado después de que dijimos específicamente que no. Tom estaba asintiendo, ya creando un nuevo documento. Tengo la mayoría de sus correos electrónicos guardados. Y las cámaras de seguridad la atraparon tratando de entrar en la casa esa vez que estábamos de vacaciones. Mamá. Vamos a llegar tarde. La voz de Emma flotó desde arriba, rompiéndome al presente inmediato. Bien. La escuela corre primero. Guerra legal más tarde. Me puse de pie, enderezando mi blazer y revisando mi reflejo en la ventana. Me negué a dejar que Margaret me viera desmoronarse. Si quisiera una pelea, aprendería lo que sucedió cuando respaldas a un gerente de proyectos corporativos en una esquina. Podría haberme casado con Boston Old Money, pero había crecido en una familia de clase trabajadora en Hartford. Sabía cómo desechar. Llame a los abogados, le dije a Tom mientras agarraba mis llaves. Manearé la caída de la escuela. ¿Y cariño? Llama a tu hermana. Necesitamos saber exactamente lo que tu madre ha estado diciendo a otros miembros de la familia. Si quiere jugar sucio, debemos estar preparados. Mientras guiaba a los niños en el auto, tratando de actuar de manera normal por su bien, mi mente ya estaba construyendo un plan de batalla. Margaret siempre me había tratado como un extraño que había invadido a su familia perfecta. Ahora estaba tratando de hacerlo oficial a través de los tribunales. Pero había cometido un error crucial, había amenazado a mi familia. Y estaba a punto de saber que la educada y complaciente nuera con la que siempre había menospreciado era capaz de luchar con todo lo que tenía. El tribunal del condado de Suffolk se alzó delante de mí, su fachada de granito brillaba en la crujiente mañana de marzo. Después de 3 meses de preparaciones, declaraciones y noches de insomnio, finalmente llegó el día. Alicé mi traje azul marino, el mismo que usé para las principales presentaciones de los clientes, y sentí la mano tranquilizadora de Tom en mi espalda. ¿Estás listo?, preguntó suavemente. Julie se paró en mi otro lado, su presencia una declaración silenciosa de apoyo que enfurecería a su madre. Finalmente había elegido un lado, y a Margaret no le iba a gustar. Asentí, agarrando mi cartera de cuero lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. Dentro estaban todos los documentos que nuestra abogada, Rebecca Chen, nos había ayudado a compilar, evidencia del comportamiento creciente de Margaret a lo largo de los años. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi voz era estable cuando hablé. Vamos a mostrarle a tu madre qué sucede cuando se mete con nuestra familia. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, más íntimo, lo que de alguna manera empeoró. Margaret ya estaba sentada en la mesa del demandante con Harrison Smith, con un vestido gris de paloma que probablemente costó más que mi primer auto. Se había diseñado perfectamente para el papel de la afligida madre y abuela, maquillaje sutil para resaltar su angustia, perlas que habían pertenecido a su madre, su cabello plateado arregló. Cuando vio a Julie entrar con nosotros, su cara perfectamente compuesta parpadeó por un momento. Todos ascienden, llamó al alguacil como el juez Rosemary Martínez entró. La estudié mientras nos sentamos de regreso, 50 años, ojos afilados detrás de las gafas rectangulares, una reputación de eficiencia sin sentido según Rebecca. No había sido impresionada con la presentación inicial de Margaret, pero había acordado escuchar el caso. Harrison Smith rose primero, enderezando su pajarita. Todo sobre él gritaba dinero viejo de Boston, desde su acento afectado hasta sus manchas monogramadas. Su honor, estamos aquí hoy porque una madre teme por su hijo y sus nietos. La señora Margaret Whitman ha sido sistemáticamente excluida de la vida de su familia por su nuera, Sarah Whitman, quien exhibe comportamiento controlador y manipulador. Sentí Tom tenso a mi lado, pero nos preparamos para esto. Smith pintó una imagen mía como un extraño que había conducido una cuña entre madre e hijo, que mantuvo a los nietos alejados del rencor, que había corrompido la dinámica familiar.
Presentó fotos cuidadosamente seleccionadas que muestran a Margaret en eventos familiares, siempre posicionado en los bordes, gracias a su propio hábito de maltratar cuando ella no se salió con la suya. Él tenía testimonio de sus amigos del Bidding Club sobre la frecuencia con la que lloraba por extrañar a sus nietos. La señora Whitman Sr. ha intentado varias veces para reparar esta grieta, continuó Smith, su voz goteando con sinceridad ensayada. Se acercó constantemente, solo para ser rechazada. Su único deseo es restaurar su relación con su hijo y sus nietos, una relación envenenada por la influencia del acosado. Rebecca me tocó el brazo, nuestra señal de mantener la calma. Sabíamos que Margaret interpretaría a la víctima. Era su especialidad. Pensé en todas las veces que había usado lágrimas para manipular a Tom, todas las llamadas telefónicas de culpabilidad y cenas tensas. No hoy. Cuando fue nuestro turno, Rebecca se levantó sin problemas. Era más joven que Smith, asiático estadounidense, y deliberadamente no trataba de encajar en la antigua escena legal de Boston. Su honor, lo que tenemos aquí no es una madre preocupada, sino un patrón de comportamiento de control que ahora se ha intensificado al acoso legal. Ella comenzó con los incidentes más recientes, trabajando hacia atrás. La vez que Margaret había tratado de recoger a Emma de la práctica de fútbol sin permiso, diciéndole al entrenador que tenía preocupaciones familiares privadas sobre mi crianza de los hijos. La víspera de Navidad cuando se presentó sin previo aviso con una cena completa de vacaciones después de que le dijimos que estábamos pasando la noche con mi familia. Luego nos sentó en su auto en nuestro camino de entrada durante 2 horas. Las llamadas anónimas a la oficina de Tom sugiriendo que debería investigar los hábitos de gasto de su esposa. Pero la verdadera historia, continuó Rebecca, se remonta mucho más lejos. Tocó el correo de voz que Margaret había dejado el día después de nuestro compromiso. 3 minutos de lágrimas y acusaciones sobre cómo me estaba apresurando al matrimonio. Como no podría entender sus tradiciones familiares, como nunca encajaría en su círculo social. Luego vinieron los correos electrónicos a nuestro planificador de bodas, tratando de cambiar los arreglos que ya habíamos hecho. Las sugerencias útiles sobre los consejeros matrimoniales se enviaron 2 meses después de la boda. El comportamiento de la señora Whitman Sr. muestra un patrón claro, argumentó Rebecca. Cuando no puede controlar una situación, se intensifica. Cuando la manipulación normal no funciona, se mueve a medidas más extremas. Esta demanda es simplemente su último intento de obligar a la familia de su hijo a someterse a su voluntad. Julie testificó a continuación, visiblemente nerviosa pero determinada. Describió crecer con la manipulación emocional de Margaret, como su madre siempre había usado culpa y lágrimas para controlar a sus hijos. Sarah era diferente, explicó Julie. Ella ayudó a Tom a establecer límites saludables. Eso es lo que mamá realmente no podía soportar. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Rebecca presentó el metraje de seguridad. Margaret, usando su llave de repuesto, que le habíamos pedido que regresara, para ingresar a nuestra casa mientras estábamos de vacaciones en Connecticut. El video la mostró a través de nuestra oficina en casa, nuestra habitación, tomando fotos de documentos. Solo revisando las cosas, afirmó cuando se enfrentó. La expresión del juez se volvió cada vez más severa. Luego vinieron los mensajes de texto. Cientos de ellos, que muestran los intentos de Margaret de socavar nuestro matrimonio. Sugerencias de que Tom debería pensar cuidadosamente sobre su futuro. Sugiere que su voluntad podría necesitar actualización. Comentarios sobre cómo los niños necesitan una estructura familiar tradicional, una excavación en mi carrera. La fachada de Margaret comenzó a romperse. Ella interrumpió repetidamente, tratando de explicar cada evidencia. Que estaba preocupado. Ella protestó. Cualquier madre estaría preocupada. El juez Martínez tuvo que advertirle varias veces para permanecer callada. El golpe final fue la grabación del teléfono de Emma, un regalo de Margaret que, como descubrimos, tenía una aplicación de seguimiento instalada. Para emergencias, afirmó Margaret. Rebecca demostró cómo se había utilizado la aplicación para monitorear los movimientos de nuestra hija durante semanas antes de que lo descubrimos. Su honor, concluyó Rebecca, no se trata del amor de una abuela por sus nietos. Esto se trata de control. Sistema para intimidar a la familia de su hijo en sumisión.
durante la refutación, Margaret finalmente perdió la compostura por completo. Te están volviendo a mis propios hijos contra mí. Ella estalló. Primero Sarah envenenó la mente de Tom, y ahora Julie también me está traicionando. Solo quiero que mi familia regrese. La señora Whitman, dijo el juez Martínez bruscamente, controlarse o lo desprecian. El fallo del juez fue inequívoco. No solo desestimó el caso de Margaret, sino que emitió una severa advertencia sobre el abuso del sistema legal. El tiempo de este tribunal es valioso, señora Whitman. Sus reclamos no solo no tienen mérito, sino que parecen ser parte de un patrón de acoso. Le sugiero que busque asesoramiento para tratar su aparente incapacidad para respetar los límites. Margaret se sentó allí, las lágrimas corrieron por su rostro, pero no fueron las gotas cuidadosamente calculadas de antes. Su máscara se había roto por completo, revelando la ira y la frustración debajo. Cuando Smith intentó ayudarla, ella lo sacudió y salió de la sala del tribunal. Tom estaba temblando ligeramente a mi lado. Agarré su mano y él retrocedió lo suficiente como para doler. Julie estaba llorando en silencio, años de emoción acumulada finalmente encontrando lanzamiento. Rebecca ya estaba discutiendo el orden de restricción que probablemente necesitaríamos, dado el patrón de comportamiento de Margaret. Pero todo lo que podía pensar era recoger a nuestros hijos de la casa de mi amiga Amy, donde estaban esperando escuchar cómo se decidiría el futuro de su familia. Se merecían mejor que las manipulaciones y las obras de poder de Margaret. Se merecían crecer entendiendo que el amor no viene con las condiciones, que la familia no se trata de control. Cuando salimos del tribunal, los periodistas del Boston Globe estaban esperando, aparentemente, el drama de la familia Whitman se consideró de interés periodístico. Tom dio un paso adelante, protegiéndome de sus cámaras, pero me toqué el brazo y sacudí la cabeza. Deja que nos vean caminando juntos, fuertes y unidos. Deje que Margaret lo vea también, donde sea que haya ido a cuidar sus heridas. ¿Listo para irse a casa? Tom preguntó mientras Julie nos abrazaba. Más que listo, respondí. Tenemos 2 hijos esperando saber que todo va a estar bien. Y lo sería. No es perfecto, no curado instantáneamente, pero está bien. Nos habíamos mantenido firmes, expusimos la verdad y protegimos a nuestra familia. Lo que fuera después, lo enfrentaríamos juntos. El día después de la audiencia de la corte, me senté en nuestra cocina soleada, mirando mi café intacto. El periódico de la mañana estaba a mi lado, su titular haciendo que mi estómago se agote. Drama de la familia Whitman. La demanda de la matriarca de la sociedad revela años de manipulación. Al menos habían usado una foto halagadora de Tom y yo saliendo del Palacio de Justicia. Emma entró, todavía en su uniforme de fútbol de la práctica matutina. «Mamá, ¿estás bien?». Se deslizó en la silla a mi lado, oliendo hierba y sol. ¿La abuela realmente nunca volverá? La pregunta me golpeó como un golpe en el intestino. ¿Cómo se explica a un niño de 10 años que a veces cortar a las personas tóxicas de su vida es un acto de amor para usted y su familia? La acerqué, respirando el aroma familiar de su champú de fresa. Es complicado, cariño. La abuela Margaret necesita algo de tiempo para trabajar en sí misma. Y necesitamos algo de tiempo para ser solo nosotros por un tiempo. ¿Por lo que hizo con mi teléfono? La voz de Emma era pequeña. Tuvimos que explicarle la aplicación de seguimiento, tratando de equilibrar la honestidad con información apropiada para la edad. Papá dijo que me estaba espiando. Eso fue parte de eso, admití. La abuela olvidó algo muy importante, que amar a alguien significa respetar sus límites y sus elecciones. Significa querer que sean felices, incluso si esa felicidad se ve diferente de lo que imaginaste. Tom entró de su carrera matutina, la cara se sonrojó del frío de primavera. Besó la parte superior de la cabeza de Emma, luego la mía, antes de agarrar una botella de agua de la nevera. Julie llamó, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Mamá se está quedando con tía Patricia en Newport. Aparentemente, le dice a todos los que escucharán que hemos destruido a la familia. Emma se deslizó para ducharse, dejándonos solos en la cocina. Vi a Tom estirarse, viendo la tensión en sus hombros que no habían disminuido desde la cita en el tribunal. ¿Cómo estás realmente con todo esto?
Estuvo callado por un largo momento, mirando a nuestro patio trasero donde la pelota de fútbol de Lucas estaba abandonada cerca del swing. Sigo pensando en papá, dijo finalmente. Sobre lo diferentes que eran las cosas cuando estaba vivo. Mamá siempre estaba intenso, pero generalmente podía calmarla, hacerle ver la razón. «Cuéntame de él», pregunté suavemente. En 5 años de matrimonio, Tom rara vez habló sobre su padre, Richard Wakeman, quien había muerto unos meses antes de conocernos. El dolor todavía era demasiado crudo. Tom sonrió ligeramente, perdido en los recuerdos. No se parecía en nada a mamá. Venía de una familia de clase media en Worcester, se abrió camino a través de Harvard Business School. La familia de mamá lo odiaba al principio, no era de su círculo social. Pero papá tenía de esta manera de ganar a la gente. Suena como Julie, observé, pensando en la empatía natural de mi cuñada. Sí, ella lo obtuvo de él. Obtuve la cabeza por los negocios, pero Julie consiguió su corazón. Tom se hundió en una silla. ¿Sabes lo que es loco? Cuando papá se estaba muriendo, una de las últimas cosas que me dijo fue, no dejes que el miedo de tu madre a que las pérdidas controlen tu vida. No entendí lo que quería decir entonces. El timbre sonó, interrumpiendo su reflejo. A través de la ventana delantera, pude ver a Julie en nuestro porche, sosteniendo lo que parecía viejos álbumes de fotos. Tom la dejó entrar, y dejó caer los libros pesados en nuestra mesa de la cocina. He estado pasando por el estudio de mamá, explicó, su rostro dibujado con agotamiento. Encontré estos escondidos en la parte posterior de su archivador. Creo que ambos necesitan verlos. Los álbumes eran antiguos, sus páginas amarilladas con edad. Pero no eran solo fotos. Familiares en el interior, había cartas, entradas del diario, recortes de periódicos. Un registro completo de la obsesión de Margaret con controlar la narrativa de su familia. Mira esto, señaló Julie a un anuncio de periódico de 1982. El compromiso de papá con su novia universitaria, Elizabeth Chen. Fue anunciado en El Mundo, todo listo para una boda de verano en El Cabo. 3 meses después, de repente se ha comprometido a mamá en su lugar. Tom frunció el ceño. Mamá siempre dijo que ella y papá conocían en una gala de caridad, se enamoraron a primera vista. Esa es su versión, dijo Julie sombríamente. Pero mira estas cartas. Ella orquestó todo. La familia de Elizabeth tenía algunos problemas financieros. El padre de mamá era el principal inversor de su banco. Una carta fuertemente redactada sobre llamar a préstamos, y de repente Elizabeth rompe el compromiso y se mueve a California. Me sentí enfermo. ¿Ella manipuló a tu padre para matrimonio? Empeora, continuó Julie, convirtiendo las páginas. Cada vez que papá intentaba liberarse, comenzar su propio negocio en lugar de unirse a la firma de su familia, tomar un trabajo en Nueva York, tenía una forma de asegurarse de que fracasara. Por lo general, amenazando con exponer un escándalo fabricado o irregularidad financiera. Tom estaba leyendo una de las entradas del diario, su rostro pálido. Ella escribió sobre cómo tenía que salvar a papá de sus pobres elecciones. Como ella era la única que sabía lo que era mejor para él. Miró a Julie. ¿Sabía sobre todo esto? Creo que lo descubrió eventualmente, dijo Julie suavemente. ¿Recuerdas esos últimos años? ¿Cómo comenzó a pasar más tiempo en Lake House solo? Encontré esta carta en su escritorio después de morir, pero no pude mostrarte entonces. Sacó un sobre, el papel arrugó por el plegado repetido y se despliega. Tom lo leyó en silencio, las lágrimas se acumulan en sus ojos. Vislumbré frases, debería haber sido más fuerte, te protegí a los niños de su control, espero que encuentres el coraje que nunca tuve. Estaba planeando dejarla, explicó Julie. Tenía un abogado, un nuevo lugar en Boston, todo arreglado. Luego se enfermó, y, bueno, ya sabes el resto. El peso de esta revelación se asentó sobre la cocina como una manta pesada. Tantas cosas de repente tenían sentido. El comportamiento creciente de Margaret después de la muerte de Richard, su intensa reacción a Tom saliendo con mí,
sus desesperados intentos de mantener el control sobre sus nietos. «Hay algo más», dijo Julie vacilante. «Mamá ha estado viendo a un terapeuta, el Dr. Luis, durante años. No por ayuda, para municiones. Ella registra todas sus sesiones, luego usa las ideas para manipular mejor a las personas. Encontré las cintas». «Detente», dijo Tom abruptamente, de pie. «No puedo. No puedo escuchar más en este momento». Salió al patio trasero, con las manos metidas en sus bolsillos. Lo vi por la ventana, me dolía el corazón. «Necesitaba saber la verdad», dijo Julie en voz baja. «Todos lo hicimos. Mamá nunca va a cambiar a menos que se vea obligada a enfrentar lo que ha hecho. Pero saber no hace que duele menos», respondí, pensando en mis propios hijos arriba. «¿Cómo protegemos a Emma y Lucas de este legado?». Julie extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano. «Al hacer exactamente lo que estás haciendo. Establecer límites. Mostrándoles cómo se ve el amor saludable. Rompiendo el ciclo». Pasamos la siguiente hora pasando por más de los álbumes, uniendo la extensión total de la manipulación de Margaret a lo largo de los años. Cada decisión familiar importante, cada relación, cada movimiento de carrera, había tenido sus dedos en todo, tirando de cuerdas detrás de escena. Cuando Tom finalmente volvió a entrar, sus ojos estaban rojos pero su voz era estable. «Tenemos que llevar esto a Rebecca», dijo. «Obtenga todo documentado legalmente. Mamá no va a detenerse solo porque perdió en la corte. Esto demuestra que ha estado jugando el juego largo durante décadas». «¿Qué pasa con el resto de la familia?», yo pregunté. «Tus primos, tías, tíos, también deberían saber la verdad». «Puede que no lo crean», advirtió Julie. «Mamá pasó años cultivando su imagen como la matrona de la sociedad perfecta. Esto podría separar a la familia». «Tal vez necesite separarse», dijo Tom en voz baja. «Tal vez algunas cosas necesiten romper por completo antes de que puedan sanar adecuadamente». Me puse de pie y envolví mis brazos alrededor de mi esposo, sintiendo que se apoyaba en mí como si finalmente se estuviera dejando descansar. Sobre nosotros, pudimos escuchar a Emma y Lucas riéndose de algo, sus voces brillantes e intactos por toda esta oscuridad. «Los protegeremos», prometí Tom. «Tu padre quería liberarse de su control, y ahora tenemos la oportunidad de terminar lo que comenzó. Nos aseguraremos de que nuestros hijos crezcan sabiendo que son amados por lo que son, no por lo bien que juegan su asignado roles». Julie reunió los álbumes, dejando copias de los documentos más importantes con nosotros. Cuando se fue, nos abrazó a los dos con fuerza. «Mamá va a tomar represalias cuando salga todo», advirtió. «Estar preparado». Pero por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, no tenía miedo de la reacción de Margaret. La verdad finalmente estaba fuera, fea y dolorosa, pero real. Había pasado décadas tejiendo una red de manipulación y control, pero las redes se pueden romper. Teníamos pruebas ahora, no solo de su comportamiento reciente, sino de una vida de manipulación calculada. Mirando a Tom, pude ver la misma determinación en sus ojos. Protegeríamos a nuestros hijos, honraríamos la memoria de Richard y finalmente nos liberamos de la influencia tóxica de Margaret. La verdad no se había revelado, sino que nos había liberado. La oficina de Rebecca Chen pasó por alto el río Charles, pero apenas noté la vista. Mi atención se fijó en la pantalla de su computadora mientras reproducía el video de video recuperado del almacenamiento en la nube de Margaret. La marca de tiempo mostró el último día de Acción de Gracias, las vacaciones que habíamos pasado con mi familia en Connecticut. Margaret no solo había entrado en nuestra casa ese día, había fotografiado metódicamente nuestros documentos personales, instaló cámaras ocultas e incluso descargó archivos de nuestra computadora doméstica. «Esto está más allá del drama familiar ahora», dijo Rebecca, deteniendo las imágenes. «Estamos buscando cargos penales potenciales. Rompiendo y entrando, acoso cibernético, invasión de la privacidad». Se volvió hacia Tom, quien se sentó rígida a mi lado. «La pregunta es, ¿quieres perseguir esto?». La luz del sol que atraviesa la ventana atrapó al gris comenzando a atravesar el cabello oscuro de Tom, el estrés envejeciéndolo ante mis ojos.
Lo que ella le hizo a papá fue la manipulación, dijo lentamente. Lo que está haciendo ahora es criminal. Tenemos que detenerla antes de que haga algo peor. Julie, que había tomado un día personal de su trabajo de enseñanza para estar aquí, asintió sombríamente. Hay más. Sacó su iPad, abriendo una carpeta de documentos escaneados. Encontré estos en el estudio de mamá cuando estaba reuniendo evidencia. Son correos electrónicos entre ella y Harrison Smith que se remontan 2 años. Ha estado planeando esta demanda desde que Emma nació. Los correos electrónicos revelaron una campaña cuidadosamente orquestada. Margaret había estado construyendo su caso metódicamente, documentando cada vez que perdíamos una cena familiar, cada ocasión que elegimos pasar con mis familiares en lugar de ella. Todas las decisiones de crianza que no se alinearon con sus preferencias. Incluso había contratado a un investigador privado para seguirme al trabajo, tratando de demostrar que era una madre ausente. Mira señaló Rebecca a un correo electrónico de hace 3 meses. Ella instruyó a Smith que encontrara formas de cuestionar su estabilidad mental. Sarah. Quería pintarlo como emocionalmente inestable porque buscó asesoramiento después de la muerte de su padre. Mi garganta se apretó. Había visto un consejero de duelo durante 6 meses después de perder a papá por cáncer, algo que pensé que solo Tom sabía. La idea de que Margaret había accedido de alguna manera a esos registros médicos privados me hizo sentir violado de una manera completamente nueva. Espera, se inclinó Tom hacia adelante, entrecerrando los ojos en la pantalla. Ese número de cuenta en el hilo de correo electrónico, lo reconozco. Esa es de la cuenta de inversión privada de papá. La que estableció para Julie y para mí antes de morir. Su voz se rompió ligeramente. Ella ha estado usando nuestra herencia para financiar todo esto. Rebecca ya estaba levantando récords bancarios. La cuenta estaba destinada a tener en fideicomiso hasta que tanto tú como Julie cumplieron 40, confirmó. Pero Margaret logró obtener el control como albacea del patrimonio de Richard. Ha gastado casi $500,000 en investigadores privados, honorarios legales y... Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Hay pagos regulares a alguien llamado Dr. Marcus Lewis. Su terapeuta, suministró Julie, con el que ha estado grabando sesiones. La grabación de sesiones de terapia sin consentimiento es ilegal en Massachusetts, señaló Rebecca, haciendo otra entrada en su creciente lista de posibles cargos. ¿Tienes esas grabaciones? Julie asintió, sacando una unidad USB. Todavía no los he escuchado a todos. Fue tan bien. Se fue, pero todos entendimos. Escuchar a su madre planear para destruir a su familia no es fácil, sin importar cuán justificado pueda ser su ira. Rebecca se conectó en el camino, y la voz de Margaret llenó la oficina. Por supuesto que amo a mis nietos. Por eso necesito salvarlos de la influencia de Sarah. Los está convirtiendo en extraños. ¿Sabías que Emma quiere jugar fútbol en lugar de tomar ballet? La voz del Dr. Lewis era tranquila, profesional. Señora Whitman, hemos discutido esto antes. Su hijo y su nuera tienen el derecho de tomar sus propias decisiones para padres. Son las opciones equivocadas. La voz de Margaret se levantó bruscamente. Levanté a Tom perfectamente. Iba a hacerse cargo del negocio familiar, casarse con alguien adecuado, vivir en Beacon Hill como siempre planeamos. Luego esta chica de clase media de Connecticut se acerca con sus ideas, progresivas, sobre independencia e inteligencia emocional. La grabación continuó, revelando la obsesión más profunda de Margaret. Había creado planes detallados para rescatar a sus nietos de nuestra influencia. Incluidos los intentos de transferir a Emma a una escuela privada sin nuestro conocimiento y arreglos para que Lucas pase los veranos con ella por su propio bien. Hay algo más, dijo Rebecca en voz baja, abriendo otro archivo. Margaret ha estado escribiendo cartas a los servicios de protección infantil, tratando de construir un caso en su contra. Nunca fueron archivados, incluso Smith pensó que iba demasiado lejos, pero la intención era clara. Sentí que la habitación giraba ligeramente. Tom agarró mi mano, con su agarre dolorosamente fuerte. La idea de que su madre iría tan lejos como para tratar de que nuestros hijos se llevaran, estaba más allá de la comprensión. Encontramos esto en su escritorio, agregó Julie,
deslizando otro documento sobre la mesa. Era un borrador de un Nuevo Testamento, fechado hace solo 3 meses. Ella planeaba desheredar a Tom por completo a menos que él te divorció. Todo iría a Emma y Lucas, con ella como fideicomisaria hasta que cumplieron 25. Manipulación financiera. Es como controlaba a papá, dijo Tom amargamente. Probablemente pensó que también funcionaría en mí. Rebecca estaba organizando la evidencia en categorías, su expresión sombría. Tenemos suficiente aquí para múltiples órdenes de restricción. También podemos presentar cargos civiles por el mal uso del fondo fiduciario y los cargos penales por la ruptura y la entrada, la vigilancia no autorizada y el acoso. ¿Qué pasa con los niños?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Cómo los protegemos de aprender sobre todo esto? Emma ya está haciendo preguntas sobre por qué la abuela ya no está cerca. Les decimos la verdad, dijo Tom con firmeza. Una versión apropiada para la edad, pero la verdad. Necesitan entender que a veces las personas que amamos pueden tomar decisiones que nos duelen, y está bien establecer límites para protegernos. Julie limpió las lágrimas. Mamá necesita ayuda, ayuda real, no estas sesiones que usa como municiones. Pero no podemos obligarla a conseguirla. No, estuve de acuerdo, pero podemos asegurarnos de que no tenga la oportunidad de lastimar a nadie más mientras ella lo considera. Rebecca comenzó a describir nuestros próximos pasos: presentar las órdenes de restricción, congelar la cuenta de fideicomiso, documentar la evidencia de posibles cargos penales. Pero mi mente ya estaba corriendo hacia las conversaciones que tendríamos que tener, con nuestros hijos, con amigos de la familia, con la muy unida sociedad de Boston que Margaret había manipulado durante tanto tiempo. Hay una cosa más, dijo Julie vacilante. Sacó su teléfono, mostrándonos un mensaje de texto de su primo Michael. Mamá le ha estado diciendo a la gente que tiene pruebas de que Tom no es realmente el hijo de papá, por eso se volvió contra ella. Está amenazando con liberar resultados de pruebas de ADN. Tom se echó a reír, pero no había humor. Déjala. Todos sabemos que me veo exactamente como papá. Se está desesperando, lanzando lo que pueda pensar para ver qué se pega. Rebecca agregó intimidación de testigos a su lista. Cuanto más se intensifique, más fuerte se vuelve nuestro caso. Pero todos deberían estar preparados. Cuando presentemos estos cargos, se pondrá feo. Los medios de comunicación estarán por todas partes. Pensé en nuestra pacífica vida suburbana, en los juegos de fútbol de Emma y las lecciones de piano de Lucas, sobre el cuidadoso equilibrio que habíamos construido. Las acciones de Margaret amenazaron con romper todo eso. Pero permanecer en silencio, dejándola continuar su manipulación, sería peor. Estamos listos, dije, mirando a Tom y Julie. Asintieron, unidos en esto como nunca antes habíamos estado. Pase lo que pase, la verdad debe salir. Cuando salimos de la oficina de Rebecca, el sol de la tarde pintó el oro del río. Tom se detuvo en el puente, mirando el agua. «¿Sabes qué es extraño?», dijo en voz baja. «Me siento triste por ella. Todos estos años de planear y manipular, ¿y por qué? Ella podría habernos amado como somos». Julie lo abrazó y yo me uní a ellos, los tres parados juntos contra el aire de primavera de enfriamiento. Debajo de nosotros, el río fluía, constante y cambiando todo a la vez. Como la verdad, dolorosa pero limpiadora, destruyendo lo viejo para dar paso a algo nuevo y con suerte mejor. La mañana de la audiencia final amaneció y claro, el tipo de día de primavera de Boston que generalmente me llenaba de energía. Hoy, sin embargo, mi estómago estaba en nudos mientras caminábamos por los escalones del tribunal. Las furgonetas de noticias se alinearon en la calle, nuestro drama familiar se había convertido en la charla de los círculos de élite de la ciudad. E incluso el Boston Globe había dirigido una característica en la disputa de la familia Whitman. Tom ajustó su corbata por 100ª vez, un hábito nervioso que había desarrollado en las últimas semanas. Julie caminó a su lado, su cara normalmente alegre seria. Detrás de nosotros, Rebecca Chen llevó un maletín lleno de evidencia que cambiaría a nuestra familia para siempre. ¿S.R.A. Whitman? Un reportero entró en nuestro camino, el micrófono se extendió.
¿Algún comentario sobre las acusaciones de que su suegra contrató a investigadores privados para seguirlo? Rebecca la interceptó suavemente. No hay comentarios hasta después de la audiencia. Respeta la privacidad de mis clientes. La sala del tribunal estaba llena. El círculo social de Margaret había resultado en vigor. Reconocí los rostros de la organización benéfica Galas y los eventos de los clubes de campo, todos tratando de mantener sus expresiones cuidadosamente neutrales. Pero también había seguidores de nuestro lado. Mis padres habían conducido de Connecticut, mi compañera de cuarto de la universidad Amy había tomado el día libre para estar aquí. Y varios de los colegas de Tom de la firma de inversión se sentaron en la fila de atrás. Margaret se sentó en la mesa del demandante, todavía desempeñando el papel de la matriarca herida. Pero su atuendo perfectamente coordinado y su expresión trágica no podían ocultar la tensión en sus hombros o la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras arreglaba sus papeles. Harrison Smith parecía claramente incómodo. Había tratado de retirarse cuando su abogado después de que saliera a la luz la evidencia de comportamiento criminal, pero el juez Martínez había negado su solicitud. Todos se elevan, llamó el alguacil, y el juez Martínez entró. Su expresión no regaló nada. Había pasado la semana pasada revisando la montaña de evidencia que habíamos presentado, las imágenes de vigilancia, las grabaciones de terapia, los registros financieros, los correos electrónicos que conspiran contra nuestra familia. Antes de comenzar, dijo el juez Martínez, estableciéndose en su silla, quiero dejar algo muy claro. Este tribunal ha visto un patrón inquietante de comportamiento que va mucho más allá de los desacuerdos familiares típicos. Lo que comenzó como una demanda frívola ha revelado seria conducta criminal. Un murmullo corrió por la sala del tribunal. La cara de Margaret se puso pálida, pero mantuvo la barbilla alta, cada centímetro de la dama de la sociedad de Boston que creía que nunca podría enfrentar realmente consecuencias. Smith se puso de pie, sudando ligeramente. Su honor, mi cliente actuó por preocupación materna, señor Smith. El juez Martínez lo interrumpió. Dada su propia participación en algunas de estas actividades, le sugiero que elija sus próximas palabras con mucho cuidado. Se sentó abruptamente. Rebecca me llamó la atención y asintió con un ligero asentimiento. Todo avanzaba como esperábamos. El juez continuó, su voz se transmitió claramente a través de la sala de silencio. He revisado todas las pruebas presentadas, incluidos los materiales recientemente descubiertos del Ministerio del Interior de la señora Margaret Whitman. El patrón de manipulación, invasión de privacidad e intento de coerción es profundamente preocupante. Ella comenzó a enumerar los delitos: entrada no autorizada en nuestro hogar, instalación de equipos de vigilancia, mal uso de fondos de confianza, intento de interferencia con los acuerdos de custodia, informe falsificado a los servicios de protección infantil, registro ilegal de sesiones de terapia, acoso a través de investigadores privados. Además, agregó el juez Martínez, la evidencia sugiere que este comportamiento no es nuevo, sino más bien una continuación de décadas de acciones controladoras y manipulativas, incluidas las circunstancias sospechosas que rodean el matrimonio de Richard y Margaret Whitman. Tom agarró mi mano con fuerza. La historia de su padre finalmente se estaba reconociendo en una capacidad oficial, la verdad que nunca había conocido saliendo a la luz. La queja original presentada por Margaret Whitman alegó que su nuera era una influencia destructiva en la familia, continuó el juez Martínez. La evidencia, sin embargo, muestra todo lo contrario. Revela un patrón de comportamiento destructivo de la propia señora Margaret Whitman, comportamiento que ha causado un daño significativo a múltiples generaciones de su familia. Margaret se paró de repente, su compostura se agrietó. No entienden. Todo lo que hice fue para esta familia. Para mantener nuestra posición, nuestro legado y señora Whitman, siéntate, ordenó bruscamente el juez Martínez. Tendrás la oportunidad de hablar. Pero cuando llegó el turno de Margaret, su declaración preparada solo cayó su agujero más profundo. Habló sobre la tradición familiar, sobre su responsabilidad de mantener ciertos estándares, sobre cómo había sacrificado todo para dar a sus hijos las oportunidades correctas. No mostró remordimiento por sus acciones, ni reconocimiento del daño que había causado. Hice lo que cualquier buena madre haría, insistió, su voz se elevó. Cuando ves a tu familia destruida, tomas medidas. Sara nunca entendió nuestro mundo, nuestros valores.
Ella volvió a mi hijo contra mí, corrompió a mis nietos con sus ideas comunes, señora Whitman, interrumpió el juez Martínez. Parece que tiene la impresión de que su estado social y sus recursos financieros lo colocan por encima de la ley. Déjame ser muy claro, no lo hacen. El juez arrasó sus papeles, luego emitió su veredicto. La demanda original no solo fue desestimada, sino que se declaró maliciosa y sin mérito. A Margaret se le ordenó pagar todos los honorarios legales y los costos judiciales. Se emitió una orden de restricción permanente, que le prohíbe llegar a 500 pies de nuestra familia o intentar contactarnos a través de cualquier medio. Pero eso no fue todo. El juez Martínez ordenó una auditoría completa del fondo fiduciario Margaret había utilizado mal, con el control para ser transferido de inmediato a Tom y Julie. Recomendó cargos penales por la ruptura y la entrada, la vigilancia no autorizada y el mal uso de los fondos. A Margaret se le ordenó someterse a una evaluación psiquiátrica antes de que se pudiera considerar cualquier posible contacto futuro con sus nietos. Además, concluyó el juez Martínez, daba la evidencia de la manipulación y el control a largo plazo a través de medios financieros. Estoy ordenando una congelación sobre todos los activos familiares conjuntos en espera de una investigación completa. Pasaporte a la corte. La galería estalló en susurros. Margaret se balanceó ligeramente, su rostro cenario. Smith tuvo que ayudarla a sentarse. La poderosa Margaret Whitman, terror de la escena social de Boston, finalmente se había enfrentado a la justicia. Cuando salimos de la sala del tribunal, los periodistas gritaron preguntas, las cámaras parpadearon, pero lo atravesamos todo. Julie estaba llorando en silencio, años de tensión finalmente lanzando. Tom parecía choque, como si no podía creer que había terminado. En el lobby del juzgado, mis padres nos abrazaron a los dos. Estamos muy orgullosos de ti, susurró mamá en mi oído. Ponerse a los matones nunca es fácil, especialmente cuando son familiares. Sara. La voz detrás de mí era apenas audible. Me volví para ver a Margaret, luciendo repentinamente vieja y pequeña sin su armadura habitual de compostura perfecta. Dos oficiales de la corte la flanquearon, lista para hacer cumplir la orden de restricción. Espero que estés feliz, dijo, pero el veneno habitual se había ido de su voz. Has destruido todo lo que pasé mi vida construyendo. Tom dio un paso adelante, colocándose entre nosotros. No, mamá. Lo hiciste tú mismo. Cada vez que eliges el control sobre el amor, la manipulación sobre la confianza. Papá trató de decirme, pero no lo entendía hasta ahora. Tu padre era débil, spat Margaret, un destello de su antiguo yo regresando. Habría tirado todo lo que nuestra familia estaba representando o habría tirado todo lo que defendiste, interrumpió Julie, su voz tranquila que llevaba claramente. Hay una diferencia. Margaret abrió la boca para responder, pero los oficiales de la corte ya la llevaban lejos. La última visión que tuve de mi suegra fue su espalda rígida, la cabeza se mantuvo alta incluso en la derrota, mientras caminaba hacia la puerta donde esperaba su abogado. Afuera, el sol de primavera bañó los escalones del Palacio de Justicia con luz cálida. Emma y Lucas estarían terminando la escuela pronto, esperando saber cómo había resultado todo. Teníamos mucho que explicarnos, pero por primera vez en años, podríamos hacerlo sin mirar por encima de nuestros hombros, sin sopesar cada palabra contra cómo Margaret podría torcerlo. ¿Qué ahora? Julie preguntó suavemente, uniendo su brazo a través del mío mientras caminábamos por los escalones. Ahora sanamos, respondí, viendo los hombros de Tom finalmente relajarse mientras hablaba con mi padre. Construimos algo nuevo, algo saludable. Y nos aseguramos de que Emma y Lucas crezcan sabiendo que el amor no viene con las condiciones. Tom se unió a nosotros, envolviendo un brazo alrededor de mi cintura. ¿Listo para irse a casa? Asentí, pensando en nuestra casa pacífica en los suburbios, muy lejos de la prestigiosa dirección de Beacon Hill, que Margaret siempre había pensado que deberíamos haberlo hecho. No era la vida que había planeado para su hijo, pero era la vida que habíamos elegido. Y ahora, finalmente, éramos libres de vivirlo sin que su sombra se avecinara sobre nosotros. 6 meses después del veredicto, me paré en nuestro patio trasero, viendo a Emma y Lucas Chase-Firefies en el cálido crepúsculo de septiembre. La risa de los niños flotaba durante el aire de la noche,
desinhibida y libre de una manera que no habían sido cuando cada reunión familiar era un campo minado potencial de las expectativas de Margaret. En el interior, Tom y Julie estaban clasificando las viejas fotos familiares, decidiendo qué conservar y qué dejar ir. El proceso de desenredación de nuestras vidas de la influencia de Margaret estaba en curso, cada día trayendo nuevas decisiones, nuevos descubrimientos, nuevas posibilidades de sanar. «Mamá», Lucas gritó, corriendo con las manos ahuecadas cuidadosamente alrededor de una luciérnaga capturada. «Mira lo que atrapé». A los 7 años, se había vuelto más seguro desde la partida de Margaret, ya no teme a que les dijeran que los verdaderos hombres de Whitman no muestran emoción. Me arrodillé a su nivel, observando la pequeña luz pulso en sus palmas. «Es hermoso, amigo. ¿Recuerdas lo que aprendimos acerca de dejarlos ir?» Él asintió solemnemente y abrió las manos, observando a la Firefly en espiral hacia el cielo oscuro. Emma se unió a nosotros. Su uniforme de fútbol todavía está manchado de hierba de la práctica. Papá dice que la cena está casi lista. Estamos teniendo pizza. La simple alegría en su voz hizo que me doliera el corazón. No más cenas dominicales formales donde se esperaba que los niños se sentaran en silencio, no más críticas sobre la nutrición adecuada y el mantenimiento de las apariencias. Solo una familia que disfruta de una noche informal de viernes por la noche. En el interior, el mostrador de la cocina se extendió con fotos y álbumes. Tom levantó la vista cuando entramos, su rostro se relajó de una manera que no había visto en años. «Oye, chicos, ven a ayudarnos con algo». La tía Julie encontró algunas fotos geniales del abuelo Richard. Los niños se apiñaron alrededor del mostrador, ansiosos por aprender sobre el abuelo que nunca habían conocido. Julie levantó una foto de un hombre alto con la sonrisa de Tom, enseñando a un joven Tom a pescar. «Esto fue en la casa del lago», explicó. Papá le encantó allí porque era el único lugar que mamá no podía controlar todo. «Se ve bien», dijo Emma, estudiando la foto. «No da miedo como la abuela Margaret». Tom y Julie intercambiaron miradas. Habíamos sido tan honestos con los niños como lo permitieron sus edades, explicando que a veces los adultos toman decisiones que perjudican a los demás, y que está bien mantener la distancia de las personas que no respetan los límites, incluso a la familia. «Fue agradable», confirmó Tom, acercando a Emma y le hubiera encantado verte jugar al fútbol y escuchar a Lucas jugar al piano. Él creía en dejar que la gente fuera ellas mismas. Sonó el timbre, nuestro ritual de viernes por la noche de entrega de pizza. Pero esta vez, había una figura adicional en nuestro porche. Mi garganta se endureció cuando reconocí a Patricia, la hermana de Margaret, parada junto a la persona de entrega. Tom se tensó, pero apreté su mano. La orden de restricción no se extendió a otros miembros de la familia, aunque habíamos mantenido nuestra distancia desde la mayoría del lado de Margaret de la familia desde el juicio. «Sé que debería haber llamado primero», dijo Patricia después de haber pagado la pizza y la invitó. Parecía mayor de lo que recordaba, más usado. «Yo solo necesitaba hablar con todos ustedes». Los niños desaparecieron arriba con su pizza, sintiendo la conversación de adultos. Patricia se sentó en la isla de nuestra cocina, girando un vaso de agua en sus manos. «Margaret está en tratamiento», dijo finalmente. Tratamiento real esta vez, no solo las sesiones que usó para la manipulación. Después de que se presentaron los cargos penales, su abogado organizó un acuerdo, terapia intensiva en lugar de la cárcel. La mano de Julie se sacudió mientras alcanzaba su propia agua. «¿Está ayudando?» La risa de Patricia estaba cansada. «Está enojada. Se siente traicionada. No entiendo por qué todos no pueden ver que solo estaba tratando de proteger a su familia. Pero...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «La semana pasada, dijo algo diferente. Preguntó si era como nuestra madre». Tom inhaló bruscamente. Su abuela había sido conocida en la sociedad de Boston, una mujer que había expulsado a 3 esposos y alienó a la mayoría de sus hijos a través de su comportamiento controlador. Margaret siempre había insistido en que no se parecía en nada a su madre. «El terapeuta piensa que es un progreso», continuó Patricia. «Reconocer patrones. Tiene un largo camino por recorrer, pero...» Miró a Tom y Julie,
sus ojos brillantes de lágrimas. Debería haberlo visto antes. Debería haber dicho algo cuando comenzó con los investigadores privados y los abogados. Yo solo, ella es mi hermana. Pensé que la estaba protegiendo. ¿Cómo si pensara que nos estaba protegiendo? La voz de Tom era gentil, comprensiva de una manera que me sorprendió. Es lo que hace nuestra familia, ¿no? Sacrificar la verdad por la apariencia, permitir el mal comportamiento en nombre de la lealtad. Patricia asintió, limpiando los ojos. Estoy tratando de romper ese patrón con mis propios hijos. Por eso estoy aquí. Margaret, no se le permite el contacto contigo, pero escribió cartas. El terapeuta lo sugirió como parte de su tratamiento. No tengo que leerlos, agregó rápidamente. Solo prometí que te haría saber que existen. Julie respiró temblorosa. Tal vez algún día todavía no. Por supuesto. Patricia se puso de pie, alisando su falda. Hay otra cosa. El fondo fiduciario, la investigación mostró que Margaret había estado desviando dinero durante años, no solo para la demanda. Los contadores encontraron cuentas en las Islas Caimán, propiedades en otros nombres. Lo sabemos, dijo Tom en voz baja. El equipo de Rebecca lo encontró todo. La oficina del fiscal de distrito lo tiene todo. Todavía podría enfrentar el tiempo de la cárcel, advirtió Patricia. Los cargos de fraude financiero. Esa ya no es nuestra decisión, intervisé. Hemos dado nuestras declaraciones. Lo que sucede después es para los tribunales. Después de que Patricia se fue, nos sentamos en la cocina, el silencio pesado con pensamientos tácitos. Arriba, pudimos escuchar a los niños reír de algo en la televisión, niños normales, felices, sin darse cuenta del complicado mundo adulto que giraba debajo de la superficie de sus vidas. ¿Crees que alguna vez cambiará?, Julie preguntó, mirando al espacio donde Patricia se había sentado. Tom estuvo callado por un largo momento. No lo sé. Pero esa ya no es nuestra responsabilidad. No podemos arreglarla, solo podemos asegurarnos de no llevar sus patrones hacia adelante. Más tarde esa noche, después de que los niños estaban en la cama, Tom y yo nos sentamos en el porche trasero. Las luciérnagas se habían ido, pero las estrellas eran brillantes en el claro cielo de otoño. Desde algún lugar en la distancia llegó el débil sonido de un tren. El tren de cercanías que Margaret siempre se había quejado arruinó el ambiente del vecindario. Encontré algo hoy, dijo Tom, sacando un sobre de su bolsillo. En uno de los antiguos álbumes de papá. Es una carta que me escribió, fechada una semana antes de morir. Nunca la envió. Tomé su mano mientras desplegaba el papel, la escritura a mano temblorosa pero decidida. Hijo, Tom leía suavemente, cuando leas esto, me iré. Hay cosas que debería haberte dicho hace años, advertencias que debería haber dado, cambios que debería haber hecho. Pero saber esto, el mayor regalo que puedes dar a tus hijos es la libertad de ser ellos mismos. El amor es la aceptación, el apoyo y el coraje para romper patrones dañinos, incluso cuando duele. La voz de Tom se rompió en las últimas palabras. Me apoyé contra él, sintiendo que su brazo me rodea. Él estaría orgulloso de ti, susurré. Tanto tú como de Julie. Hiciste lo que él no pudo, rompiste el ciclo. Dentro, nuestra casa era tranquila y pacífica. No hay cámaras ocultas, sin presencia manipuladora que acecha en las sombras, sin miedo constante a decir o hacer lo incorrecto. Solo una curación familiar, creciente, aprendiendo a confiar en el amor que no venía con las condiciones. El futuro no era seguro, los problemas legales de Margaret todavía se estaban desarrollando, y la dinámica familiar en general seguía siendo complicada. Pero aquí, en nuestro pequeño rincón de los suburbios de Boston, encontramos nuestra verdad. Habíamos protegido a nuestros hijos de repetir los patrones del pasado. Habíamos elegido el amor sobre el control, la honestidad sobre la apariencia, la curación sobre la negación. Y eso, me di cuenta como Tom y yo nos sentamos juntos bajo las estrellas, fue la mayor victoria de todas.